ese gran tema que es, hermanos, el Génesis, el cimiento de la redención. El cimiento de la redención, ¿verdad? Abra su WhatsApp, yo se lo pasé al grupo, abra la imagen. Y necesito que vea la imagen, hermano, porque para que me pueda ayudar, hermano, porque es todo el libro de Génesis que vamos a tratar de abordar una que otra cosa importante. Muy bien, a los que no están atentos al WhatsApp, ahí me los pillé. Gloria al Señor. Antes de dar inicio como tal, hermanos, a ir capítulo a capítulo, me imagino que ya tienes la imagen abierta, ¿verdad? Yo quiero anticiparte que la historia de Génesis, hermano, no es cualquier historia. La historia de Génesis, hermano, no son historias sueltas de aquí y allá que de pronto desaparecen a lo largo de la Biblia. Antes, por el contrario, hermanos, es una sola historia, es un solo hilo conductor que te está diciendo algo. Y ese algo que nos está diciendo lo vamos a hirmanar hoy, ¿verdad? Aquellos que saben coser, usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Uno toma la aguja, el hilo, de ahí viene la palabra texto, contexto, de textil. Uno viene y traza la línea y comienza a buscar el origen del asunto. Ahora, mi propósito, hermano, es que cuando usted salga de esta iglesia, atraviese la puerta, usted y yo aprendamos a leer Génesis. Recuerde que esto es lo que estamos haciendo, hermano, no es para los predicadores únicamente, sí está hecho para ellos, es para toda la iglesia, es para todos los que leemos la Biblia. Levanten la mano los que leen la Biblia, hermanos. Todos ustedes que leen la Biblia, hermano, nosotros que leemos la Biblia, hermano, nos interesa de sobremanera cómo es que podemos leer la Escritura. Dicho sea de paso, quizás, hermano, usted comenzó a leer Génesis en enero, pero llegó el 30 de enero y usted dijo, no entendí nada. Se vale, bendito sea el Señor. Pero le voy a ayudar, hermano, a leerlo con un propósito. Leerlo con una historia que tiene su inicio, su nudo y su desenlace. El nudo, hermano, lo vamos a ver, y el desenlace ya usted se lo imagina, nuestra redención. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que al leer Génesis, el primer libro de la Biblia, usted abra Génesis en el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que dice el libro primero de Génesis de Moisés, libro primero de Moisés. Moisés entonces fue el que escribió. La pregunta que sale ahora es, pero si Moisés aparece en el Éxodo y aparece y es de mayoría de edad a mitad de Éxodo, entonces ¿cómo así que escribió Génesis? Claro, tenía un propósito, y es que era para que el pueblo de Israel en su contexto entendiera, hermano, las letras y el propósito por el cual Moisés escribió todo el Pentateuco. Dicho sea de paso, el Pentateuco viene de 5 libros, los 5 primeros libros. ¿Y quién me recuerda los 5 primeros libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Muy bien, pero para entender toda la Biblia, mira que te lo estoy diciendo con énfasis, para poder entender toda la Biblia, incluso Apocalipsis, nos toca irnos al Génesis, porque de ahí emana todas las historias. Allí sale un huerto que tenía un árbol. ¿Cómo se llamaba ese árbol? Del ciencia del bien y del mal. Había un árbol. En el Apocalipsis, ¿qué árbol hay? De la vida. ¿De acuerdo? Mira que tiene un inicio y un final que concuerdan. ¿De acuerdo? Entonces, para poder darle el contexto, el por qué Moisés hizo esto, yo te invito a que te imagines al pueblo de Israel en medio del desierto. Su destino era Canaán. Estaba recién salido de la tierra de Egipto.
iba de camino por todo el desierto. Y en medio del desierto salieron cosas en el pueblo de Israel que más adelante el mismo Señor diría que todas esas cosas que salieron era porque ellos tenían otros dioses en su corazón que no era el Dios de Israel. Los egipcios le habían enseñado a adorar el sol, a adorar el río Nilo, a adorar a los animales, a adorar a las estatuas. Entonces la mente del pueblo de Israel estaba cautiva por la enseñanza del pueblo de egipcio. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando comenzaron a caminar, la confusión era tan terrible que ellos, hermanos, no sabían a quién adorar. Moisés le estaba diciendo que era Dios poderoso, que se le había revelado en el Sinaí. Y ese Dios que destilaba relámpagos y hablaba en voz audible, hermano, era precisamente el Dios que él le tenía que enseñar a su pueblo. Israel no lo conocía. Conocía al faraón, conocía a sus dioses. Pero hermano, me gusta cómo Moisés arranca esta apologética. Hermano, arranca esta iniciativa. Era mostrarle a su pueblo quién era nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que Dios saca a su pueblo de la esclavitud y lo lleva al desierto, y allí mediante el Espíritu Santo Moisés escribe lo siguiente, capítulo 1, versículo 1 de Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí viene el nombre del libro. Génesis significa inicio o principio. ¿De acuerdo? Señálelo allí. Inicio o principio. Y en el hebreo se pronuncia Bereshit. ¿De acuerdo? Inicio, principio, en el hebreo Bereshit. ¿Por qué me gusta cómo lo inicia? Porque el pueblo de Israel tenía en mente al Dios sapo, al Dios gato, al río Nilo. Es por eso que cuando más adelante llegaba la época de las plagas, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Comenzar a desbaratarle todos los ídolos que Israel había visto a lo largo de sus años en tierra extranjera. Por eso que los ataca, diciendo: yo soy el Dios de tus padres. Tú habías puesto la confianza en esos dioses, pero en el principio fue el que creó Dios. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Entonces, hermano, el conocimiento de toda la Biblia, hermano, comienza desde allí, desde el Génesis. Porque, hermano, Génesis nos dice quién es Dios. Número uno, ¿quién es Dios? Apúntate eso. Número dos, ¿de dónde venimos? No venimos del mono, no venimos del gato, ni del perro. Venimos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Por qué el mundo está lleno de dolor y de sufrimiento? Y cómo Dios empezó a trazar desde ese momento el plan de salvación para la humanidad. Desde el primer capítulo del Génesis. Así que, sin más rodeos, hermano, váyase a su imagen y usted se va a dar cuenta, hermano, que lo primero que usted ve es un número 1. Número 1, la creación, la imagen. Número 2, la caída, ¿cierto? ¿Me está siguiendo, hermano? Número 3, ¿cómo se llama la sección? La expansión del pecado. Número 4, Abraham, ¿verdad? Lo que significa Abraham. Número 5, ¿qué viene? Isaac y Jacob. Número 6, José. Y con José, entonces, hermano, se cierra el libro, pero no culmina el plan de redención. Y vamos entonces a hermanar el asunto, hermano. Cuando usted entonces va a la Biblia, hermano, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 1, en el capítulo 2, está narrando algo, ¿verdad? La creación. Arranco ahí con la creación. Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, ¿verdad? Todo lo que está allí, todo lo que tú ves y lo que no has visto todavía,
porque no estamos al alcance de ellos, está por allá en África, ¿verdad? En otro continente. Todo eso lo crea el Señor. Pero me gusta porque desde el principio Moisés presenta que Dios es el que reina absolutamente, porque el único que tiene la autoridad para crear desde la nada por la palabra es nuestro Dios. Por eso lo plasma allí, porque dice, mira, no hay otro Dios, ni el Dios Nilo, ni el Dios Sapo, ni el Dios Mosca hizo nada, lo hizo Dios. Y eso nos aferra a esta verdad, que nosotros no venimos de otra cosa, ni de la teoría de Darwin, ni nada. Venimos de un Dios que es, hermano, autosostenible, inmutable, poderoso, que no dudó, aleluya, en organizarnos para crearnos junto a todas las cosas que están en la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y me gusta porque entonces lo que dice en el versículo 2 es que estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Hasta el universo llenó nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El universo lo llenó. No fue otros dioses, pueblo de Israel. Mira, ¿tú crees que todas estas cosas fue porque allá el dios Zeus de la mitología griega o el dios Faraón, aleluya, fue lo que hicieron las cosas? Déjame decirte que el que hizo fue Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Puso ahí su belleza, puso su propósito. Y es lo que me gusta, que dice que separa la luz de las tinieblas. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Organiza las aguas, ¿cierto, hermano? Llena la tierra, la prepara todo el escenario. Ahí está. Bendito sea el Señor en toda la Biblia. Pero me gusta porque el ritmo cambia de inmediato. Parece que se detiene la narración para decir en el capítulo 2 que Él crea al ser humano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Crea al hombre y a la mujer. Y me gusta porque le dice en el versículo 17, ¿verdad? Bendito sea el Señor, a su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Perdón, versículo 7. A su nombre, hermano. Dice el texto: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser. ¿Fue un hombre el ser qué? Estoy en el capítulo 2, versículo 7, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 8? Muy bien. Muy bien. Pero en el capítulo 1, versículo 17, está hablando precisamente de ese, gloria al Señor, del lugar donde lo puso. Dice que lo puso en un huerto, versículo 18, 19, aleluya. Gloria al Señor. Le puso todo, lo acondicionó para que el hombre pudiera estar en la tierra. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Dime tú si eso no es bondad de Dios. Dime tú si eso no es amor de Dios. Él, si hubiera sido un Dios cruel, simplemente le dice: vayan allá y hagan todo lo que tengan que hacer, y no hay respaldo de comida, no hay esperanza de sol ni de luna, sino que él, hermano, al contrario, organizó todo para que nosotros estuviéramos aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sobre todas las cosas, Dios en su amor lo hizo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces el hombre fue colocado en ese jardín llamado Edén, allí en ese jardín, y recibe una vocación. ¿Cuál es la vocación, hermano? ¿Y qué es lo que recibe el hombre? ¿Cuál fue la responsabilidad que le puso Dios? Dijo que tenía que trabajar la tierra, tenía que cultivarla, ¿verdad? Pero adicional a eso, hermano, ¿qué fue lo que Dios le puso al hombre? Le puso su imagen, le puso la semejanza. Y nadie vaya a creer que Dios es moreno, o es blanco, o es alto, o es bajito.
Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. ¿Me dices amén? Dios es espíritu. Lo que está haciendo el relato es decirnos que como el hombre es la imagen, comparte las características de un creador aquí en la tierra. Nosotros sabemos que existe Dios porque nosotros estamos en la tierra. Dice que somos corona de la creación. Ningún ser tiene alma. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ningún ser puede pensar. El hombre piensa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El hombre ahora tiene un valor agregado. Tiene el Espíritu Santo mediante el sello de la redención. Y ahora tenemos conexión de nuevo con el Padre. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Antes no la teníamos, ahora la tenemos. Porque el hombre, vamos a ver en el capítulo 3, que el hombre cae. Bendito sea el Señor. Antes de ir hacia el capítulo 3, ¿por qué está este capítulo 1? Quiero entonces adentrarnos allí. ¿Por qué está este capítulo 1 y capítulo 2 aquí? Recuerde que es el Antiguo Testamento bajo la visión, bajo el panorama de la redención. ¿De acuerdo? Tiene un propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Ya nosotros hemos visto que Israel estaba confundido. Dioses, cultura, forma, pero Dios le dice al hombre: te doy una dignidad. Tú no eres cualquier cosa. Dicho sea de paso, hermano, y lo siento decir en el espíritu por la palabra, si tú te crees cualquier cosa, si tú te dejas engañar por Satanás, que eres el peor perro, cualquier basura, la Biblia está diciendo hoy que Jesús, Dios, te dio una dignidad de ser imagen de Dios. Voy a repetir eso, hermano. Dios te dio, hermano, el principio de tener un alma y un espíritu para que te conectaras con Dios. Un perro no puede hacer eso, pero un ser humano sí, mediante el espíritu. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pensé que le ibas a dar un aplauso al rey, hermanos. Entonces, el propósito, hermano, Moisés no solamente está narrando el origen de la creación del universo, no, ni la formación, hermano. Él está haciendo un pacto. Repita conmigo: pacto. ¿Recuerdas aquí el tablero? ¿Cuál fue el primer pacto? El que nombré aquí, recuérdame en sus notas. El primer pacto, ¿cómo se llamaba? Recuérdeme allí, tú que lo apuntaste. En el tablero. El pacto de la creación. Estamos en la creación, hermano. Estamos en ese punto. Mira lo que dice, hermano, el capítulo 1, versículo 26 y 27. Rapidito. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Esa expresión, imagen de Dios, hermano, es el privilegio que te estaba diciendo ahorita, que compartimos con nuestro Dios. Ahora usted, basado en esto, va a entender por qué fue el pecado de Caín y Abel. Porque si el hombre es imagen de Dios, si el hombre, hermano, tiene un valor que Dios le puso, como dice allá en Génesis 9:6, hermano, ahora usted se va a dar cuenta por qué Dios señaló en pecado a Caín y Abel. En el caso de Caín y Abel, ¿qué dice Génesis 9:6? ¿Sí? ¿Será? Porque a la imagen fue hecho el hombre. Y más adelante en el Nuevo Testamento, en Santiago 3:9, hermano, nos dice que somos semejanza de Dios. Es decir, que desde aquí viene esta doctrina en donde nosotros ponemos nuestra confianza. Ese es el fundamento en el cual descansa la raza humana. Tenemos la imagen, pero esa imagen, ¿qué pasó en el capítulo 3? Ahora sí, hermano, ¿qué pasó? Cayó. Ahora sí viene la caída. Vaya la imagen.
Y aquí se vamos a acelerar, hermano, un rato más. Llega la caída. ¿Cuál fue el personaje que aparece en la caída? Una serpiente que engaña a ¿quién? Ahí está en su imagen, engaña a Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Desobedecen. La primera vez que entra el sentido de la culpa aquí en el ser humano. Y ojo que hago un énfasis aquí, hermano, porque cuando Satanás tienta a alguien para pecar, lo primero que el hombre hace es que siente culpa. Y la culpa, hermano, es como la carretera que transita o conlleva un vehículo, hermano, que es para la izquierda el arrepentimiento o dos para la destrucción, o el otro camino para la destrucción. La culpa es la carretera. Necesitamos sentir culpa porque cuando estamos frente al pecado, hermano, en Cristo Jesús nos muestra quién éramos, y ahí en ese momento, hermano, sentimos un contrictar de espíritu. Decimos, de verdad fui terrible, y sentimos culpa. Pero lo que dice Pablo, ¿verdad? Que esa culpa nos lleva al arrepentimiento. Le decimos adiós al pecado y vamos hacia adelante con Cristo. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Lo lógico es que siendo evangélicos, que siendo hermanos ya hijos de Dios, dejemos que la culpa nos lleve para la carretera que no es. La carretera, hermano, de la destrucción, del desánimo, una culpa porque el pecado le está golpeando constantemente. Entonces esa culpa es meramente demoníaca. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No es la culpa de Dios. La culpa por el Espíritu Santo te conduce al arrepentimiento. Repite conmigo, al arrepentimiento. Dilo más fuerte, el arrepentimiento. Pero la culpa dirigida por Satanás te lleva a la condenación. Ahí lo estás viendo en el capítulo número 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace precisamente la serpiente. Deja que la culpa ingrese, ¿verdad? Y haga su estrago. Entonces, Satanás aparece aquí en ese relato. ¿Qué nos quiere decir Moisés con eso? Hermano, que cuando Israel escuchó esto, las preguntas eran, pero ¿por qué las personas sufren? ¿Por qué las personas se mueren? ¿Por qué las personas, gloria al Señor, se enferman? ¿Por qué? O sea, la enfermedad, ¿por qué esto de sentirse uno mal? Precisamente Moisés le está diciendo porque existe una serpiente, existió una serpiente llamada Satanás. Y si tú ves en el capítulo 3, ahí mismo, versículo 15, la intención de Moisés es decir, bueno, Israel, ¿tú crees que con estos dioses vas a heredar la vida eterna? Pero no, te muestro al Dios verdadero. Pero la humanidad siguió pecando después de Adán. Gloria al Señor. Pero nunca, hermano, se desvirtuó este versículo que te voy a leer. Versículo 15. ¿Qué dice, hermano? Y pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué más dice? Esta te herirá y tú. Es lo que tú estás viendo ahí, hermano. El primer evangelio, el protoevangelio. Vea la imagen y te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. La serpiente y la simiente de la mujer. La promesa es que la cabeza de la serpiente iba a ser aplastada, herida, ¿verdad? Y la simiente de la mujer, ¿qué iba a hacer? En el calcañar. Pero ¿dónde le dieron a la serpiente? ¿Qué pasa cuando tú le das a la serpiente en la cabeza? La matas, bendito sea el Señor. Mira lo que dice el versículo 21, 3:21. Mira lo que dice. Léelo por favor. Y Jehová Dios hizo
Muy bien. Lo que está pasando aquí es lo siguiente. La serpiente ingresa, hace que la primera mujer y el primer hombre peque. Estos tienen culpa, se sienten mal. ¿Me dices amén, hermanos? Y ahora viene la solución. Viene una promesa. ¿Me dices amén, hermanos? ¿Cuál es la promesa? Versículo 15, ¿verdad? Que iba a pasar y sigue pasando. La iglesia tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero ¿qué intenta hacer el hombre? Versículo 21. Hermano, cubrir, tapar la vergüenza. ¿Y con qué la tapa, hermano? ¿Con hojas de qué? De higuera. Y eso representa el intento humano, hermano, para salvarse a sí mismo, para creerse que Él es el que puede hacer las cosas. ¿Me estás entendiendo aquí, hermano? Eso es, si nosotros nos ponemos a leer toda la Biblia sin Génesis y sin el 3:15, de alguna forma, hermano, nosotros nos vamos a extraviar y vamos a creer que es el hombre de Dios, la mujer de Dios que puede salvarse a sí misma. Pero aquí te está mostrando el Señor lo siguiente. Por eso existe el capítulo 3, para decirle a la humanidad: ustedes todos están en pecado. Pablo más adelante lo diría: todos estamos en pecado. ¿Me dices amén, hermanos? ¿Quién es el que tiene el poder, hermano, para aplastar a Satanás? La iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Le aplastamos la cabeza. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A su nombre, hermano. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué le enseña el Señor allí? ¿Qué animal mata? ¿Qué animal mata para cubrir al hombre? ¿Qué animal mata, hermano? Y le quita la piel y lo cubre. Ustedes están en Marte, damos gloria al Señor. Tienen que aterrizar, déjenme los pelos quietos. A su nombre sea la gloria, hermano. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, hermano? Mira con cuidado cómo se desarrolla todo esto. Tiene un hilo conductor. El primer hombre se pierde, viene la consecuencia y el Señor le da una promesa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La pregunta ahora de todo predicador y todo hermano que lee la Biblia: ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta? Si lees Éxodo, ¿cuál es la respuesta del Génesis? Si es, aleluya, Mateo, ¿cuál es la respuesta que te da al Génesis? ¿Qué es lo que te está preguntando la Escritura? ¿Cuál es esa simiente? ¿Cómo le das la interpretación a esa simiente? ¿Y qué pasa si tú tomas la verdadera simiente? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, el Nuevo Testamento y el resto de la Biblia es la respuesta al Génesis 3:15. Listo, cerramos telón. Tienes todo resuelto allí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si tú lees la Biblia simplemente con decir: Señor, háblame, Judas se ahorcó. Y si no sabes Génesis, te vas a extraviar. Si tú eres del predicador, de aquello que habla en la Biblia y dice: yo no leo la Biblia porque el Espíritu me revela, entonces uno dice: Dios castiga a Israel. Sí, porque que esos hombres del demonio, esos israelitas. Cálmate, diría el filósofo aquel. Cálmate, Pedro. Tienes que mirar qué fue lo que pasó. ¿Quién fue que se perdió? ¿Israel o toda la humanidad? Toda la humanidad. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y en su imagen, usted se va a dar cuenta que todo apunta a Cristo. El Señor está profetizando desde el Génesis que iba a venir un Mesías. ¿Ya lo ves? Si no fuera importante, no estuviera allí. ¿De acuerdo conmigo, hermano? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Es por eso que la historia de la redención, hermano, comienza desde las primeras páginas de la Biblia. No es en el Nuevo Testamento. Hay muchos que leen la Biblia diciendo: el antiguo pacto pasó. Yo no voy a leer eso, no, eso aburre, que la ley, eso aburre. Y ¿sabe? Ni lo leen, ni lo quieren entender, ni lo predican. Solamente se basa en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Pero si yo te invito a una película y tú llegas tarde a la película, hermano, llegas faltando
10 minutos porque se acaba la película. ¿La vas a entender? Porque no le conoces el contexto. ¿De acuerdo? Si comienzas a leer Mateo sin leer Génesis, te perdiste la trama de la Biblia. Amén. ¿Ya ves el punto? Muy bien. ¿Cuál es la segunda columna, la tercera columna? ¿Cómo se llama? Ok. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Muy bien. Ahora entras en esta columna. Ahora no solamente es Adán que está en pecado, ni que pecó, sino que él hereda a su nombre, hermanos. Le hereda el pecado a toda la raza humana. Pero pastor, yo soy de Pueblo Nuevo, yo soy de Valledupar, yo soy de Becerril. También estás en pecado. Amén. Porque es toda la humanidad. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? A su nombre, hermano. A su nombre. Ahí sale, ¿verdad? Los protagonistas, ¿verdad? Entre comillas. Caín aparece en Génesis capítulo 4. Lamec, capítulo 4 el mismo, pero versículos 23 y 24. Y si te das cuenta, lo que le pasó a Caín fue, ¿verdad? La envidia. Agarró la envidia, hubo un asesinato, y eso fue creciendo o decreciendo. Fue creciendo, y ahora llegó la siguiente generación con Lamec. ¿Y qué pasó con Lamec? Hermano, dice que era el hombre más violento de la tierra, y su corazón terrible. Y es donde aparece el capítulo 6. ¿Qué pasó en el capítulo 6, hermano? ¿Hubo qué? El diluvio. Aquí se lo puse yo en el tablero, ¿verdad? Hubo el diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio, hermano? Que la humanidad tenía aburrido a Dios. Dijo, voy a destruir la humanidad. ¿La destruyó o no la destruyó? Claro que sí. Mira, dicho sea de paso, hermano, hay que seguir orando por Colombia. Pero si en unos minutos que comenzó a temblar, la gente se desesperó y clamaba a Dios o a sus dioses. Imagínate que un agua todo un día, toda una noche, toda una semana, todo un año, y que comenzara a ahogarse la gente. Y analiza que ahí es donde la gente busca a Dios, ¿verdad? Pero lo busca por la culpa o por el Espíritu Santo. Por la culpa. La gente no quiere entrar a quirófano porque dice, si me muero me voy para el infierno. Claro, es la culpa. ¿Ya lo ves? Así me llamó alguien, me dijo, estoy mal y tengo que operarme. Pero espérate, no puedo operarme porque si me opero me muero. Y de seguro me muero porque estoy mal con Dios. Yo dije, muchacha, pero qué esperanza la tuya. Entonces ya ves, de ahí viene. Se me cayó el pelo, ay, ¿qué será? Me está echando brujería, ay, culpa, ¿verdad? Ya ves. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es decirte, ya tú tienes culpa. La culpa la llevó Cristo y la plasmó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos se despiertan y me dicen amén? A su nombre, hermano. Muy bien, hermano. Sigue usted leyendo ahí. Vino el diluvio y aborda 2 capítulos más, 6 y 8. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿El diluvio fue un acto de amor o de juicio? De juicio. Es decir, que la humanidad estaba en juicio. Se lo estaba llevando el agua y derecho se lo está llevando el Señor. En capítulo número 9, que sale un arco. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Yo se lo dije aquí, por eso estoy rápido. Establece el pacto. ¿Y cuál es el pacto? El pacto con Noé. Y dice, no voy a destruir más la humanidad. Con agua. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y establece su pacto. Aquí lo vimos, lo estudiamos, por eso estoy rapidito. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero vuelve
la situación en el hombre. Y viene el capítulo 11. ¿Qué pasa con el capítulo 11, hermano? Es la torre de Babel. Y ya como usted se sabe, no voy a dar por sentado. Yo sé que hay personas que no han leído. Hermano, ¿qué pasa? El hombre dijo, se reunió y dijo, vamos a hacer una gran torre que me acerque a Dios, que me lleve a Dios, ¿verdad? Vamos a edificarnos una torre y hagámonos un nombre. Y eso significa rebeldía. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Yo te voy a dar mi imagen. Yo quiero que tú te multipliques en mi simiente. Pero ellos dijeron, estamos de mal en peor, vamos a levantar nuestro nombre porque podemos hacerlo sin Dios. Y hago un paréntesis aquí. Si tú crees, hermano, que puedes hacer y continuar haciendo las cosas con tu propia mano y voluntad, déjame decirle que no estás avanzando, estás retrocediendo porque estás en contra de Dios. Y es lo que Dios dice aquí. ¿Y qué pasa aquí, hermano? Dios confunde las. ¿De acuerdo? Ahora, ¿sabe por qué llegó un Hechos capítulo 2? ¿Lo ves? Porque en el Génesis 11 dice que llegó unas lenguas y las dispersó. Y ellos se fueron a poblar la tierra bajo la desobediencia. Y la iglesia reúne la obediencia de Dios. Amén, hermano. Y crea las lenguas angelicales para estar pegadito al Señor. Por eso dice, juntos y unánimes esperando la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre sea la gloria. Así que el pecado iba de mal en peor hasta ese punto. Y el pecado iba evolucionando. Pero la promesa es que no se había cumplido lo de la simiente. Recuerda Génesis 3:15. No se había cumplido. O sí se cumplió allí. Todavía no se había cumplido, ¿verdad? Entonces la pregunta o la respuesta a esa pregunta todavía estaba. Capítulo 11. ¿Cuál es esa simiente, Señor? ¿Cuál es ese Cristo? ¿Cuál es esa salvación? ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Y ahí tienes tú, hermano, el punto. ¿Cuál es la siguiente columna, hermano? La de Abraham. Muy bien. ¿Y qué pasa con Abraham? ¿De dónde fue llamado a Abraham? Dios lo llama. Y lo llama ahora ¿desde qué contexto? ¿La humanidad estaba bien o estaba mal? Dios dice, ahora voy a ir buscando el cumplimiento de la profecía. Llamó a un hombre de Ur de los Caldeos y lo trajo y le dio una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Capítulo 12, versículo 1 al 3. Sal de tu tierra y yo haré, yo haré. No eran ustedes en la torre de Babel. Si te estás dando cuenta el hilo de la historia. No eran a la torre de Babel que ustedes hicieran su nombre. Era yo que tenía que hacer una nación de ti. ¿Por qué elige a Abraham? Porque era débil. ¿Por qué elige a Abraham? ¿Descendencia de dónde? Si no podía tener hijo. ¿Lo ves? Nunca ha sido en el plan humano. En el plano humano siempre ha sido Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que en medio de la debilidad Él coloca, en medio de lo que no hay, Él pone a su nombre, a la gloria, hermano. Abraham. Yo voy a hacer a ti una gran nación. El primer año, nada que salía a preñar a la mujer. Segundo año tampoco. 10 años menos. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Cómo es que le dicen a uno? Purina. ¿Qué pasó? No tiene fuerza, tiene que comer coroncoro. No era eso. Era que Dios necesitaba, aleluya, que Él se humillara para que Él creciera. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces le dice Dios a Abraham, te voy a dar descendencia. Y recuerden aquellas 3 cosas que se la puse ahí en el cuadro. Le dio 3 cosas en ese pacto: una tierra,
una descendencia y la bendición de las naciones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En el capítulo 15, versículo 6, dice la Biblia que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y si tú vas a Romanos, capítulo 1, vaya un momentico, por favor. Romanos, capítulo número 1. Dios es bueno, a su nombre, hermano. A su nombre, hermano. 1. ¿17? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? ¿Sí? De Dios. Fue lo mismo que le dijeron a Abraham. Mas el justo por la fe. Wow. ¿Ya lo ves? Por la fe. La fe no era de quedar preñado, no. La fe era de creer que iba a salir de él una gran nación, que iba a tener una descendencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero bueno, le nace el pelado, gloria al Señor. Capítulo 22, ¿qué pasó con ese primogénito? ¿Qué le dice Dios a Abraham? Tienes que sacrificarlo, tiene que morir. Pero entonces Dios, no puedo tener pelado y ahora que lo tengo me lo vas a quitar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No, debe morir. Pero realmente lo que Dios le está diciendo es: mira, yo te di una nación, yo te di una promesa de una nación. Ahora necesito que la veas con tus ojos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero recuerda, no eres tú, soy yo, sigo siendo yo. Quiero recalcar esto, porque el Dios de la historia es el Dios que es tu Padre, hermano, y tiene todo en absoluto control. Aunque tú digas que se salió de control, que todo está en caos, no, Dios tiene el control para eso, y por eso estás aquí hoy en esta noche. A su nombre sea la gloria, hermano. Y ahí tienes el plan de la redención, ¿de acuerdo? En Moriab, capítulo 22, le piden un hijo. Vamos, que muera. ¿De quién estaba haciendo alusión? A Cristo. Dicho sea de paso, de ahí sale la frase: Jehová proveerá. ¿En qué contexto lo dice? ¿En económico o de salvación? Puede que seas salvo y Dios no te provea la comida, pero puede que te provea la comida y no seas salvo. ¿Ya lo ves? Si tienes las dos cosas, chévere. Pero si alguna de esas te falta, que te falte la comida, más no Dios. A su nombre, hermano. ¿Y qué significaba ese carnero? El sustituto. Más adelante. Pero llegó el sustituto. Llegó Jesús ahí. O sea que la pregunta sigue en el aire y la respuesta todavía no. ¿Ya lo ves? No son historias de aquí para allá. Tiene un hilo, tiene un propósito de estar ahí en ese punto. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Muy bien, hermano. Llega la columna 5. Vaya rápidamente ahí a la columna 5, hermano. ¿Y quién aparece? Ahora la descendencia de Abraham. ¿Cuál era? Isaac. Isaac ahora tiene ¿cuántos hijos? Isaac. Estoy en el 26. Muy bien. Pero antes de que Isaac se organice como pueblo de Dios, teníamos que ver cuál era el problema aquí entre Isaac y Jacob. Hermanos que salieron del mismo vientre, usted sabe la historia. Había una palabra encima del uno, ¿verdad? ¿Y quién era Isaac? ¿Era él mayor o el menor? ¿Isaac era el mayor o el menor? Isaac era el mayor. Muy bien. No, Isaac era el mayor o el menor. El menor, porque estás enredada. Estoy hablando de Isaac. Isaac y Jacob, capítulo 26. La promesa, ¿de dónde viene, Quisirrumbo?
De Isaac, pues voy a hablar de Isaac. Muy bien. Muy bien. Ok, retomemos. El primero, ¿de quién era la promesa real? ¿De quién era? De Isaac. Ahora vamos a hablar de Isaac. Muy bien, ¿qué era el favorito? ¿De quién era el favorito? De la mamá. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa con Jacob? ¿Verdad? Era el mismo Isaac, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermano? Engaña. Ahí está en su lista, ¿verdad? ¿Dónde, en qué parte, hermano, se encuentra eso? Génesis, capítulo 26. Usted de pronto, muy rapidito porque ya, hermano, usted lo va a leer en calma en su casa. Lo va a tomar, lo va a analizar hasta el capítulo 36. Muy bien. ¿Qué es lo que quiere resaltar aquí? Muy bien. Quiere resaltar lo siguiente, mi amado hermano. Que el pacto tenía que cumplirse y tenía que continuar y nunca se desbarató. Nunca se perdió. La promesa era para Abraham, que iba a ser una nación grande, grande, ¿verdad? Y a pesar de los impases que hubo, ¿cuál fue el impasse que hubo, hermano? Recuérdeme. No poder, hijo, pero luego entró la mujer, como en el principio, y quiso ayudar a Dios, ¿de acuerdo? De ahí es donde viene lo que la pastora está diciendo, que sale Isaac e Ismael, ¿de acuerdo? De ahí viene el asunto. ¿Pero se dañó el plan? No se dañó el plan, pero la humanidad continuaba en conflicto, continuaba buscando la respuesta. ¿Cuál era la respuesta, hermano? ¿Y cuál iba a ser? Cristo el Señor al final de los tiempos. ¿De acuerdo, hermanos? Ok, para que no te me enredes, la sección 5, el plan de Dios continúa. Ahora Él toma un hombre de la humanidad ¿verdad? Que quedó, tomó un hombre y le dijo: de ti haré una nación. ¿De acuerdo? Y por ahí es que viene la promesa más adelante que se va a cumplir. Gloria al Señor. ¿Qué pasó en el capítulo 32, hermano? ¿Quién está luchando allí? Jacob. Y ahora Jacob, ¿cómo se llamó después de Peniel? Israel, que se llama príncipe de Dios. Capítulo 32, versículo 31, ¿verdad? Dice que cojeaba de su cadera. Y ahí se lo pongo. Salió bendecido, pero también quebrantado por depender de Dios. ¿Quién ganó? Dios sigue ganando, hermano. Cuando yo le pregunto quién ganó, yo pienso que a estas alturas no vaya a pensar que es Jacob. Ni tampoco se deje enredar, ¿verdad? Que estamos hablando de Ismael. Estamos hablando de la promesa, ¿de acuerdo? ¿Capish? ¿Estamos listos? Vamos a la siguiente columna, ¿de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A la siguiente columna. Quiero concentrarme allí. Ya estamos en el capítulo 37. Vaya conmigo, por favor. 37. A su nombre, hermano. Pero pastor, es mucha información. Si yo de buenas a primeras de cosas me he leído hasta el capítulo 26 de Génesis. Bueno, te estoy diciendo, vamos a leerlo todo. Amén, hermanos. ¿Qué está sucediendo aquí con José en el capítulo 37 hasta el 50? Muy bien. José era el hijo amado de su padre. ¿Quién era el padre de José? Sí. Voy a tomar agüita, hermano. Dale un aplauso al rey, hermano. Esto hace parte de la dinámica, ¿verdad? Ok, José, uno de los hijos de Jacob. Gloria al Señor. Muy bien. A simple vista, usted ve allí y parece la historia llena de tragedia. ¿Qué fue lo que le pasó a José, hermano? Como estaba diciendo el hermano.
Obedieron, lo echaron una cisterna, fue rechazado. Usted mismo ha predicado aquí, sí, como tú fuiste rechazado, Dios te levanta y tal y cual. Recibe poder de Dios. Usted mismo lo ha dicho aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No tengo que ahondar mucho, ¿verdad? José fue un esclavo, capítulo 37, versículo 28. Desde ese momento la vida de José parece como si estuviera Pablo Remalas, una tras otra, mal, mal y mal. Pero ¿qué dice el capítulo 39, versículo 2? Me gusta eso. Mas Jehová estaba con José. Muy bien. En medio de la tragedia, del enredo, de la situación de la historia, Dios hace esto. Dios dice, espérate. Aquí se enredaron como ahorita Isaac y Jacob. Ahora se enredaron. Ahora vamos a hacer esto. Venga para acá, yo estoy contigo. Necesito que te pongas pila. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ahora toma la pandereta por las manos y dice, estoy con José, porque de allí viene vendría la descendencia que estaba prometida. ¿A quién le prometieron una generación? Muy bien, lo logré. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. ¿Dios acaso se la tenía velada a José? Él fácilmente podía haber evitado el sufrimiento de José, pero él no le quitó el sufrimiento. Él lo que hizo fue que le garantizó la promesa que le habían hecho. A su nombre, hermano. Padre, que quítame, no tengo plata, me van a perseguir, me están matando, Señor. La promesa es que vas a tener vida. No importa lo que estés pasando, Jehová ganará. A su nombre, hermano. Vive el Cordero de Dios. Gracias por la oposición, gracias por el problema, porque cada vez que soy rechazado, vendido, humillado, Jehová me va a exaltar. No por mí, sino por la promesa que viene de allá. ¿Cuál va a ser tu exaltación? Estar con nuestro Señor. La simiente, recuerda, todo tiene que apuntar a la simiente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pastor, pero es que yo nada más sé que tengo que reprender, echar fuera demonios. Sí, pero con esto en la mente. Hermano, yo nunca voy a predicar, pastor, no importa, pero vas a orar. Y si oras en el nombre de Jesús teniendo fe y sabiendo lo que estás leyendo, vas a tener victorias en Cristo Jesús. ¿Qué quiso enseñar Moisés con este relato? ¿Qué quiso enseñar? Amén. Israel se encontraba en el desierto. Recuerda, estaban caminando hacia la tierra prometida. Y él se le da por escribir. Espérate un momentico, vamos a la historia y comienza a narrar toda la historia. Y llega José. Moisés no conoció a José. No lo conoció. Pero a él me imagino que se lo habían dicho. Pero el pueblo de Israel en el desierto no conocía a ese Dios. Recuerde que de ahí viene el hilo. Una generación que no conocía a Dios y él se la estaba mostrando con hechos, con señales. Por eso, dicho sea de paso, iglesia, no puedes quedarte callado ni callada. Hay gente que cree que todavía es el rezo, que todavía es el agua de Maranguango. La gente cree eso. Nosotros tenemos la verdad. Di la verdad. Hay un Dios en el cielo que tiene el poder para salvarte. A su nombre sea la gloria, hermano. Dios estaba con José. Muy bien. Cuando José, dice la escritura, hermano, llega el momento donde ya Dios hace todo el proceso. En capítulo 50, versículo 20, se reúne con sus hermanos. Y ahí se lo pongo en la imagen. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a muchos pueblos. ¿De qué pueblo se está refiriendo?
no importa que dé una herejía, aquí lo corregimos, hermano. ¿De qué pueblo? Que era la promesa del Señor. ¿Ya ves? Dios sabe lo que son de Él. Y a pesar que des patadas de ahogado para allá, para acá, tú eres de Dios. Tú eres de Dios, hermano. A su nombre, hermano. Así que en resumen, toda la historia aparece, hermano, en unas declaraciones profundas. Versículo 20. Ahí lo tienes, ¿verdad? Vosotros pensasteis mal. Y yo te pido que te detengas ahí, en ese versículo. José, hermano, no está minimizando el pecado de sus hermanos. Él lo está diciendo: ustedes cometieron mal contra mí. ¿De acuerdo? O sea, es verdad. ¿Qué fue lo que estuvo mal? Que ellos pensaron que iba a ser contra él, pero lo estaban haciendo contra el propósito de Dios. ¿Ya lo ves, hermano? No se trata de tu propósito, nunca se ha tratado del mío, se trata del de Dios. Si Dios te llamó a salvación, hermano, algún propósito tendrá contigo. Tu familia, tu casa, tu empleo, por donde estés. Haga lo que haga, suspendas o haga, hermano, Dios va a ganar porque se trata de su propósito en ti. No sigas corriendo, Él lo va a hacer. ¿De acuerdo, hermano? Y observa que José no dice que Dios improvisó, que Dios se le ocurrió otra cosa. No, él dice, hermano, Dios lo encaminó a bien. Hermano, la promesa se tenía que cumplir y se cumple. ¿Dónde se cumple, hermano? Allá, y se lo dejo en Filipenses 2, capítulo 8, versículo 11. La misma situación. Así como José fue rechazado, Jesús fue rechazado. Así como José fue humillado, Jesús fue humillado. De la misma manera, exaltado como... Pero mira lo que dice en Filipenses 2. ¿Quién lo tiene por allí, verdad? 2:8. Filipenses 2:8. A su nombre, hermano. ¿Quién me lo lee? Me hace el favor. Para que quede ahí. Amén. ¿Qué dice? Muy bien. José utilizó su posición para salvar físicamente a la multitud del hambre. ¿Recuerda lo que había pasado? Se habían quedado sin comida. Y José era el único que tenía la clave porque Dios se lo había mostrado. Recuerda, ¿verdad? Las vacas flacas. ¿Recuerdas eso, verdad? Precisamente, él fue llamado a salvar físicamente del pueblo del hambre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace Cristo? Cristo nos salva no del hambre física, sino del hambre espiritual. ¿Ya lo ves? Cuando él dice en Lucas 23, ¿verdad? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lo mismo que hizo José. Ustedes creyeron que estaban haciendo algo contra mí. No, Dios lo encaminó a bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pastor, pero es que claro, ahora entiendo. Es que Jesús tenía que venir y nosotros teníamos que cumplir la promesa. Recuerda que la gran pregunta de todo el Antiguo Testamento es: ¿dónde está la simiente? ¿Cuándo va a pasar? Hermano, tengo noticia. Tú haces parte de la simiente de Dios, no la de Satanás. ¿Cuántos creen eso, hermano? Tú eres de la simiente del reino de los cielos. La Biblia dice que tú puedes pisar esa culebra, ese Satanás, y aplasta de la cabeza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No hay ruina, no hay escasez, no hay problema, nada. Porque el Señor te dio esa autoridad. Estás en la simiente correcta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que cuando vuelvas a predicar sobre estos autores, no digas: hay que ser como Abraham, hay que ser como Noé. Hermano, porque si somos como ellos, hermano, vamos a desbaratar los pactos. Amén, hermano. Tenemos que ser como Cristo, que Él no lo desbarató, Él lo cumplió. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre, hermano.
Fin de la jornada. Cierre su Biblia, hermano. Un reto, tratar de predicar, de enseñarles a leer los 50 capítulos en una hora, hermano. La intención es que cuando vayas a la Biblia y leas, lo primero que tienes que preguntarte: ¿dónde estoy ubicado? ¿En qué pacto? Número 1. 2. ¿En qué sección estoy? En las 6 columnas que te mostré. ¿Y cuál es lo que apunta a Cristo? Pastor, es que a mí me toca predicar el jueves en Pitalito. Ahora no sé qué predicar, hermano. ¿Qué vas a predicar? Lo que dice la Biblia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Si te toca un domingo, ¿qué vas a predicar? Lo que está en la Biblia. Amén, hermano. Dale un aplauso al Rey de Reyes, hermano. Sobre tus pies vamos a orar. Levanta esas manos. Ahora siéntete libre, en victoria, hermano. Porque tú perteneces a otra simiente. Porque tú haces parte del plan eterno de Dios, la gracia del Señor. La iglesia está, hermano, en la dispensación de la gracia. Estás en ese punto, ¿verdad, hermano? En donde tú no estás fuera de él, estás adentro. No te dejes sacar. No te dejes sacar. Lucha contra el pecado, contra las cosas. Lucha. Levanta esas manos y dile: Señor, aquí estoy para que trabajes, para que moldees, para que me perdones. Aprovecha este espacio para decirle al Rey de Reyes que quiere que Él haga. Aquí te mostré que Él nunca ha perdido y no perderá hoy ni mañana. Él es eterno, hermano. Padre, como tú eres eterno y tú sabes el por qué Colombia está pasando por donde está pasando, nos unimos en clamor, Señor, precisamente, no para que cumplas el propósito humano. El ser humano solamente quiere estar bien para volver a construir, para volver a drogarse, para volver a las discotecas, Señor, Padre Santo, a andar con otra mujer u otro hombre. Ellos quieren estar bien para eso, pero tu plan es perfecto y tú sabes por qué permites todo esto. Te pido que por esta circunstancia que está pasando Colombia, la lleves al arrepentimiento, la lleves a la salvación, Dios mío. Padre, pero también nos compadecemos del niño que murió, de las madres, Señor, cabezas de hogar que perdieron su hogar. También, Señor, nos dolemos por aquel, Señor, Padre Santo, que se sintió mal en ese momento, Dios mío, del temblor. Ahora te pido, Padre Santo, que le des consuelo. Trae tu palabra en medio de ellos y haz, Señor amado, un milagro en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchísimas gracias por esta iglesia, por cada uno de los hermanos, Señor amado, en el nombre de